Matilde Rusticucci es especialista en cambio climático y está en contacto con nosotros. Matilde, ¿qué tal? Bienvenida. Aquí Eleonora Richmüller y Pablo Vicente, la saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy es el día para hablar y generar conciencia. Nosotros lo hacemos cada vez que podemos también. Creemos que es importante y oportuno. ¿Estamos a tiempo de modificar esto que estamos atravesando, este cambio climático que estamos atravesando y que trae consecuencias que son verdaderamente importantes para la humanidad? Claro, por supuesto que estamos a tiempo y que cuanto más nos demoremos, peor es, porque cuanto más nos demoremos, el clima va a seguir cambiando a este ritmo tan acelerado que tiene, entonces los impactos son mayores y no nos podemos adaptar. Pero estamos a tiempo de revertirlo, porque si dejamos de emitir la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo como humanidad, claramente este calentamiento se va a desacelerar y vamos a poder ir adaptándonos al nuevo clima. Bien, Matilde, recién justo estábamos leyendo un comunicado que no tiene nada que ver con lo que es tu especialidad, pero sí hablábamos de Javier Milei y él es uno de los que tiene en cuenta esto de los ciclos, los periodos del clima, que ahora justo en esta etapa estamos atravesando un cierto calentamiento, que esto ya había pasado hace cientos de años antes, y lo propio también nos encontramos con esas mismas opiniones, por ejemplo, del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y así hay otros representantes de otros países que piensan lo mismo. ¿Qué pasa cuando te encontrás con esas opiniones? Y que es muy fácil hablar cuando uno no sabe, ¿no? Cuando uno no sabe y tiene prensa, puede decir tranquilamente lo que quiera, porque realmente esto está probado, hace muchísimos años que está probado que esto es la acción del hombre, que este calentamiento no tiene precedentes de cientos de miles de años, que no es un ciclo natural. Si fuera un ciclo natural tendríamos que haber mantenido una temperatura estable en los últimos 200 años y aumentó mucho más de lo que se esperaba. Entonces, claramente, cuando no se sabe, uno es medio impune, ¿no? Cuando no es responsable de lo que dice. Y bueno, así es. Los negacionistas en general hablan y dicen 2 o 3 palabras en contra del cambio climático sin ningún asidero. Toda la ciencia está en contra, toda la ciencia está, digamos, certera hace muchos años de que este calentamiento es debido a la acción humana. Matilde, y si tuvieras que armarte de mucha paciencia y explicarle, ¿no?, a esta gente y decirle, bueno, la acción humana en esto y esto otro, todo lo que estamos haciendo está provocando esto, ¿cómo lo explicarías? Bueno, cuando nosotros decimos acción humana es un conjunto de actitudes, ¿no? El principal problema es la mayor emisión de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero son unos gases que ya estaban naturalmente en la atmósfera, que estuvieron desde que la vida es como la conocemos. Pero ¿qué pasó? Cuando el hombre empieza a descubrir el petróleo y empieza a producir combustión de petróleo para hacer energía, esa combustión libera gases de efecto invernadero. Esos gases que al principio se liberaban, bueno, se siguen liberando, pero que no se conocía el efecto, lo que hace es aumentar el efecto de invernadero de la atmósfera. O sea, es como si hubiéramos puesto un techo, un vidrio, ¿no?, más espeso, más denso alrededor de la atmósfera, que hace que no pueda salir el calor del planeta hacia el exterior. Eso aumentó debido a la acción humana por el petróleo principalmente, pero si a eso le agregamos otras actividades humanas, como el exceso de uso de carbono, metano que liberan las actividades agrícolas, La deforestación. La deforestación, claro, porque cuando nosotros teníamos forestado una selva, un bosque enorme, eso absorbe lo que nosotros llamamos sumidero, absorbe excesos de gases de efecto invernadero. Si encima emitimos cada vez más y además sacamos esas fuentes de absorción, el resultado final es un aumento sostenido de estos gases, ¿no? Bueno, eso es lo que entonces estos representantes no terminan de entender, porque tiene total lógica lo que vos estás diciendo, pero para ellos es solamente un ciclo y que no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, es importante que empiecen a estudiar un poco, como vos recién estabas diciendo, Matilde, algunos que son impunes. Recién estabas mencionando lo que es el efecto invernadero y hay 3 hitos, 3 récords que con todo esto que está atravesando el clima, por el cambio climático precisamente, ya forma parte de la cierta normalidad.
precisamente lo que es el aumento a gran escala de los gases del efecto invernadero, con el consecuente incremento de las temperaturas, la pérdida de hielo en los polos y la suba del nivel del mar, que a veces nos encontramos con esa situación, ¿no? Y de hecho, durante este año lo hemos atravesado, sobre todo al principio de este año, con lo que es para algunos lugares del mundo, donde nos encontramos con que el nivel del mar creció, que se generaron un montón de inundaciones y por otra parte la sequía, cómo esos polos también forman parte de lo que es este cambio climático. Exactamente. El cambio climático, si bien siempre hablamos de calentamiento, en realidad el cambio climático, como su nombre lo indica, es un cambio en las condiciones del clima. Un cambio que no tiene precedentes, un cambio que se generó y que es distinto. O sea, el clima que tenemos hoy no es el clima que había hace 50 años. Y entonces los campos de hielo claramente son los que se ven claramente, se puede medir fácilmente cómo fueron disminuyendo. Y a veces con una fotografía, de esas que impactan cuando dicen Glaciar Perito Moreno, 1940, Glaciar Perito Moreno 2020, y vos ves que, bueno, claro, es otra situación la que estamos viendo. Exactamente, más claro que eso sobre los campos de hielo se puede ver claramente. Pero además pensemos que el impacto que tiene eso. Porque este año, no sé si todos recuerdan esa noticia de que se murieron unas camadas de pingüinos en la Antártida. ¿Por qué? Claro, porque los pichones necesitan estar un tiempo sobre hielo antes de ir al agua para poder madurar en el hielo y después ir a nadar. Y no pudieron porque el hielo se derritió y se murieron todas esas camadas de pingüinos. Entonces, así como se ve concretamente el impacto en una especie animal, se ve el impacto en nosotros, porque toda la gente que vive alrededor de los glaciares, alrededor de los campos de hielo, que necesitan esa agua para producir, para alimentarse o para lo que sea, no la tienen porque hay falta de agua en esos lugares. Matilde, independientemente de las decisiones que tomen los países, el Acuerdo de París y las reuniones que se realizan con la Organización Meteorológica Mundial, ¿qué se puede hacer como individuo? Porque a veces pareciera que uno recicla en casa y queda como insuficiente, ¿no? Uno se queda como con gusto a poco. Y tenemos una dinámica de la vida misma que llevamos adelante, utilizando autos que, bueno, lamentablemente también provocan contaminación. ¿Qué podemos hacer como individuos, cada uno de nosotros, aportando aunque sea un granito de arena? Nosotros podemos aportar todos. Primero, concientizar, como están haciendo ahora, es importantísimo entender cuál es el problema. Y entender que todos podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que pensar es en ahorrar, digamos, en no derrochar energía, ni energía eléctrica, porque esa energía eléctrica que tenemos en nuestras casas se produjo a partir del petróleo principalmente. En nuestro país todavía principalmente a partir del petróleo. No derrochar energía, no derrochar agua potable, porque para producir esa agua potable también se usa energía. El reciclado de residuos, porque si nosotros podemos reciclar el mismo plástico, en vez de tener que armar otro plástico nuevo con más petróleo, se puede reciclar y reutilizar. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y a partir de la conciencia yo creo que todos vamos a estar más tranquilos y entender cuál es el problema y saber que podemos colaborar con este tema. Bien, eso de la conciencia, Matilde, está buenísimo para utilizar esa palabra precisamente en este Día Internacional. De eso se trata lo que estamos haciendo, generar esa conciencia, ¿no? Primero con lo que cada uno puede aportar, que para algunos dicen, pero no es casi nada, aunque sea básico o pienses que es básico, la división de los residuos. Ya con eso es un montón. Empecemos por algo y después vamos a ir haciendo algo grande entre todos. Exactamente, exactamente. Pensemos que si bien Argentina como país no es un país de los que más contaminan, porque por supuesto Estados Unidos, China, Europa, Rusia son los principales, si hacemos esos cálculos de emisiones por cantidad de habitantes, tenemos una responsabilidad bastante importante, porque pensemos, China son 1.400 millones de habitantes, está bien, contamina un montón, pero si dividen por 1.400 millones, per cápita les da bastante poco lo que emiten. Entonces, todo lo que podemos hacer cada uno de nosotros es importante. Bien, Matilde Rusticucci, especialista en cambio climático. Muchísimas gracias por el contacto en esta noche. Estamos conectados. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate a Unife.
Sumate un buen día.